Como podrán recordar, al ir estudiando Apocalipsis, hemos podido notar que cuando ya se trata de los juicios que Dios va a realizar sobre los habitantes de la tierra, pues se van presentando en series de 7. Empezamos con los 7 sellos, luego seguimos con las 7 trompetas y vamos a ver más adelante ya los juicios de las 7 copas. Ahora que vamos a estudiar Apocalipsis 15, ahí se hace la introducción a este juicio de las 7 copas. Aún no se desarrolla ni se presenta, sino solo se habla de ello hacia el futuro. Así que bienvenidos en esta oportunidad al estudio de Apocalipsis 15. Bueno, hermanos, nos toca ahora Apocalipsis 15. Vamos a pedirle al Señor, como siempre lo hacemos, su guía y su dirección esta noche. Así que los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra y como siempre nuestra expectativa es aprender más acerca de ti. En este capítulo aprendemos acerca de ti, pero también vemos ese panorama a futuro que siempre nos está invitando a seguir compartiendo las buenas noticias ahora que todavía es tiempo, ahora que es posible. En el nombre de Jesús pedimos esta dirección para nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Bueno, hermanos, Apocalipsis 15, vamos a hacer un pequeño repaso de los juicios. Los juicios que se presentan en el libro de Apocalipsis, como hemos visto, se van dando por medio de series. En realidad son 3 series, hemos visto 2 y ahorita empezamos a medio rascar la tercera. La primera serie fue la de los sellos que se ven en los capítulos 5 y 6. Luego llegamos al séptimo sello y ahí se introducen las trompetas. Y las trompetas las vimos en los capítulos 8 y 9 y en el capítulo 11, versículos 15 al 19. Y recuérdense, todos estos son juicios, son acciones de Dios que están emitiendo un juicio y una reprensión, castigo, podríamos decir, sobre la humanidad incrédula. Y han sido graduales. Cuando empezamos a ver los sellos, vimos que incluso el daño era parcial, no completo, porque eso daba la oportunidad a la gente todavía de reflexionar. Y de hecho, entendemos y recuerden que por ahí algún autor dijo que la cantidad de gente que va a creer en Cristo en el tiempo de la tribulación supera a la que ha creído en los años anteriores, porque va a ser un momento en donde se va a predicar también el evangelio y ante lo difícil de la vida mucha gente va a estar sensible, pero también van a haber otros que van a estar con el corazón endurecido. Y la tercera serie, y recuérdense que cada serie tiene 7, ¿verdad? La tercera serie, que es la que medio empezamos a ver ahora, es del de las copas, que se empieza en el capítulo 15, versículo 1, luego los versículos 6 al 8, y las vamos a ver de lleno en el capítulo 16, que será para la próxima sesión. Bueno, los juicios de las copas constituyen la consumación del juicio de Dios. A la vez, son el tercer ay anunciado en el capítulo 11, 14, que dice, ha pasado el segundo ay, he aquí viene el tercer ay pronto. Pero si ustedes se recordarán, llegamos a la séptima trompeta, pero pues no se describe ahí qué juicio hay, porque precisamente la séptima trompeta abre lo que es el juicio de las 7 copas. Así que recordemos el capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que cuando se presenta la séptima trompeta, en vez de que veamos un juicio, por lo menos de momento, lo que se anuncia es el hecho que dice ahí que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y dice, Él reinará por los siglos de los siglos. Recordarán que lo que está haciendo el Señor Jesucristo es que está tomando posesión de aquello que por derecho le pertenece. Y en alguna de las clases conté el ejemplo de aquel niño que había fabricado un barquito y que lo estaba jugando
en un riachuelo y que hubo lluvia y se le fue y lo perdió, y que luego caminando por el pueblo encontró el barquito y volvió a pagar por él, ¿verdad? Porque lo tenía un señor que vendía cosas usadas. Decíamos que el Señor Jesucristo, siendo el creador, cuando el ser humano pecó, eh, entregó la creación al impostor, al usurpador que es Satanás. Y entonces ahora el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz paga de nuevo para recuperar para sí, como hemos dicho, lo que de sí le pertenece por ser creador. Así que por eso aquí en la séptima trompeta se anunciaba que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor. Y claro, hemos usado una palabra que es proléptico, prolepsis, en donde el pasaje describe como un hecho algo que todavía va a ser futuro. Así que en capítulo 11 se dice que el reino ha venido a ser de nuestro Señor, pero todavía tiene un cumplimiento un poco más adelante. Bueno, lo que vimos en el capítulo 14, que es el capítulo anterior, cuando el tercer ángel anuncia las consecuencias para los que recibieron la marca de la bestia, se recordarán que dice, los que han recibido la marca de la bestia les va a pasar esto, esto y esto, y habla de un tormento que van a sufrir los que se dejaron marcar porque decidieron adorar a la bestia. Y luego, en ese mismo capítulo, se nos describe la cosecha de la tierra para juicio. Y esto se va a dar a manos de Jesús cuando hablamos de la hoz que tiene para cegar, ¿verdad? Y también el ángel que va a hacer esa tarea con las uvas, y hablamos de este juicio tremendo que se da. Ahora, todo esto que vimos ahí va a tener su desarrollo completo en el capítulo 16. Así que de momento solo es una introducción a ver los juicios de las 7 copas. Empezamos con el capítulo 15. Dice, vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. Veamos por partes el pasaje. Dice que es una señal grande y admirable. Quiere decir que es una manifestación sorprendente. Lo que nos está diciendo Juan es que cuando él mira eso es algo grandioso, ¿verdad? Algo que impacta. Algún autor dice que Juan prácticamente se queda boquiabierto cuando mira esta visión que tiene ahí, ¿verdad? Se describe que mira 7 ángeles con 7 plagas y dice las últimas. O sea, que con esto se termina el juicio de Dios sobre la humanidad, porque estas 7 plagas que vamos a ver, las 7 copas, con esa se termina todo. Ahí llega el final y llegaremos entonces a los capítulos donde ya el Señor Jesucristo regresa a reinar. Se nos dice que la ira de Dios es consumada en este versículo. Y ahora es curioso, esta palabra consumada es la misma que utilizó Jesús, el mismo verbo que utilizó Jesús allá en la cruz cuando entrega su vida. Y ese es lo que yo les coloco, no es para que lo aprendamos, tetelestai, ¿verdad? Y que quiere decir consumado es. Jesucristo cuando dijo consumado es fue terminé, concluí, cumplí, pagué. En Juan 19:30, prácticamente Jesús expresa que ha completado satisfactoriamente la redención de la humanidad. Pero ahora que estamos en Apocalipsis, se utiliza el mismo verbo que es en otra conjugación etelesfe, que quiere decir consumada. La ira de Dios es consumada. Y aquí expresa la finalización completa del juicio de Dios a la humanidad incrédula. Imagínense, cuando Cristo da su vida, consumado es, fue para redimir a la humanidad. Sin embargo, ahora en Apocalipsis, al final de los tiempos, después de todo ese tiempo de paciencia de Dios, ahora la palabra se utiliza para decir que se completa el juicio de Dios a la humanidad. O sea, este juicio tremendo que estaremos viendo en el capítulo 16. Por cierto, una connotación más. Ahí dice los ángeles y tiene un artículo los ángeles, lo cual quiere decir que son ángeles definidos que tienen esa tarea que cumplir, que es la de llevar estos juicios o estas plagas, estas copas al mundo como castigo por su incredulidad. En el versículo 2
Dice Juan, vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre. Estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Bueno, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6a, ya se nos había hablado de este mar, que dice, y delante del trono hay como un mar de vidrio, así como lo dice aquí Juan, donde estamos viendo, como un mar de vidrio semejante al cristal. Dos de los autores que consulté explican esto. Dicen, como un mar de vidrio es un emblema de esplendor y majestad de Dios en su trono que lo separa de toda su creación debido a su pureza y santidad. Eso es lo que opina Edith Carballosa. MacArthur, por su lado, se refiere a este mar de vidrio y dice una transparente plataforma de cristal delante del trono de Dios, refulgiendo y reluciendo como un mar tranquilo iluminado por el sol. Así que delante del trono de Dios estaba como esta plataforma que Juan describe como de cristal, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver quiénes son los personajes más adelante que están sobre ese mar, pero Juan añade algo en su descripción, dice mezclado con fuego. Y con esta palabra, que este mar mezclado con fuego, lo que está señalando también es que viene un juicio inminente. Usualmente el juicio, o perdón, el fuego es un elemento que se utiliza para hablar de juicio en la Biblia. Y aquí sí viene la pregunta, ¿quiénes aparecen parados sobre este mar? Pues dice ahí el pasaje, los vencedores, los que perdieron su vida por ser fieles a Cristo. ¿A quién vencieron? Bueno, vencieron a la bestia y a su imagen, su marca y el número de su nombre. O sea, vencieron a todo lo que representaba el anticristo. Ahora, imagínense como está expresado aquí. Ellos vencieron, ¿y quiénes son los que vencieron? Los que perdieron su vida por ser fieles a Cristo. Y entonces en la parte inferior usted ve que yo coloco una pregunta, ¿el que pierde gana? Como que es contradictorio, ¿verdad? Porque nosotros normalmente en nuestro hablar normal, el que pierde, pierde, ¿verdad? Pero aquí vemos que alguien que pierde gana. Pero en otras de las clases ya vimos este pasaje que nos aclara este concepto. Cuando Jesús hizo un llamado a que lo siguieran, y entonces él les habla de lo que es el precio de ser su discípulo, de ser su seguidor, y es en Mateo 16, 25 y 26. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ahí es donde entendemos cómo es que el que pierde gana. Sí, es este concepto, porque el que pierde su vida por causa de Jesús, la haya. ¿Qué haya? La vida eterna. Pues, dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? Y aquí estamos hablando de su vida eterna. ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? U otras versiones dicen por su alma. Y recordemos que los que por salvar su vida física se someten al anticristo y se dejan ser marcados, están ganando la vida humana, pero el precio es que están perdiendo su vida espiritual. En cambio, los vencedores que estamos viendo en este versículo son los que perdieron su vida porque fueron fieles a Cristo. Y al final, ¿qué pasó? Ganaron. Son los que vemos en esta escena como vencedores sobre la bestia y todo lo que ésta representa. Cuando estuvimos estudiando los capítulos pasados, viendo la historia, ¿verdad? Pareciera que la bestia iba triunfando, porque recordarán en el capítulo 11, viene la bestia y al final mata a los dos testigos que habían estado compartiendo el evangelio. Luego se nos dice más adelante que a la bestia, o sea, al anticristo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y esto de vencerlos era matarlos, pues me explico. Y entonces uno diría, ¡hala! ¡Qué bárbaro! Está ganando, digamos, entre comillas. Pero en el capítulo 15, ahora sí estamos viendo que los verdaderos vencedores son los creyentes. Sí, perdieron su vida física, pero vencieron porque están en Cristo como vencedores. ¿Cómo lo vencieron? Por su fe en Cristo.
negándose a ceder a las exigencias del anticristo, ¿verdad? No nos dejamos marcar, entonces no pueden comprar ni vender, los van a capturar, los meten a la cárcel, algunos los matan. Sí, ese fue el precio. Seguir a Cristo por encima de todas las oposición que tenían del anticristo y sus seguidores. ¿Y qué están haciendo aquí en esta escena? Pues dice que están con las arpas de Dios. El uso de la palabra arpa se refiere a una actividad de adoración y alabanza a Dios. Y precisamente vamos a ver que a continuación se nos dice que están cantando un cántico, ¿verdad? Versículo 3. Dice que estos vencedores cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Si usted tiene, voy a explicar más adelante, si tiene la Reina Valera, va a ver que ahí dice Rey de los Santos. Por cierto, en una de estas clases donde les canté la estrofa del pasaje anterior que decía, temed a Dios y dadle gloria, pues quien escribió ese canto, esa estrofa va junto con este cántico, porque alguien le puso música y empieza aquí con este de grandes y maravillosas son tus obras. Hoy no se los voy a cantar, porque si no suben mucho los likes en YouTube, pero si usted lo busca en YouTube, precisamente ponga grandes y maravillosas son tus obras y va a aparecer ahí el canto ese que es de hace algún buen tiempo, ¿verdad? Bueno, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, de alguna manera se puede decir que son dos cantos fusionados en uno, porque ustedes leen ahí, pues ahí está descrito el cántico. ¿Por qué o en qué sentido es de Moisés? Bueno, porque este cántico, al igual que como fue la experiencia de Moisés en el Éxodo, expresa la victoria de Dios sobre sus enemigos y la liberación de su pueblo. Este cántico de Moisés, hay dos pasajes donde aparecen, uno de ellos es en Éxodo 15, y de ahí me parece que es, si mi mente no falla, Deuteronomio 32, pero viendo lo que dice cada cántico de Moisés, Éxodo 15 es el que más se ajusta a lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Y el otro aspecto, porque es del Cordero, porque en este cántico también está reflejada la victoria final, que es el resultado de su muerte sacrificial y su resurrección. Es como lo que vimos en capítulo 5, que es el cántico nuevo, ¿verdad? El canto refleja verdades acerca de Dios contenidas en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen lo que está acá, vamos a encontrar, no los anoté aquí porque son bastantes y no nos alcanza el tiempo, pero van a encontrar que las expresiones de este canto se encuentran multiplicadas en el Antiguo Testamento en distintos libros. El canto dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Está expresando lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace? Grandes y maravillosas obras, pero también nos están diciendo lo que Él es, que es Él, un Dios todopoderoso. Nada ni nadie se le escapa de su autoridad, lo que incluye incluso pues este juicio final que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Así que vemos que Dios hace grandes y maravillosas obras. Hace poco hablaba con uno de los hermanos que salió del COVID, ¿verdad? Y dentro de su familia, pues uno de sus hermanos había fallecido por eso y él me decía, yo me ponía a pensar, no dejaba de pensar en eso, porque hubo unos días que se puso malo y me contaba, y mi mamá también se puso mala y por 2 días estaba atendida y me recordé de mi abuelita cuando tenía 99 años y ya iba a partir de esta vida. Y entonces él ahora dice y está muy agradecido con las oraciones de la iglesia, pero por supuesto con el Señor, porque los trajo de nuevo a un estado de salud. Y él puede decir, grandes y maravillosas son tus obras, pero también nuestro Dios es todopoderoso. Él es capaz de hacer todo lo que sea necesario hacer. Para Dios no hay nada imposible. Agrega, justos y verdaderos son tus caminos.
Con este canto, con esta expresión, se reconoce y declara la rectitud de Dios en la ejecución de sus juicios. Así lo describe Edith Carballosa. Yo generé una pregunta porque ustedes van a ver que esta pregunta seguro que ya se las han hecho a ustedes. Como la primera, dice, uno le está hablando a alguien del Señor y salen con la pregunta, ¿y qué de los niños que no han tenido la oportunidad de creer en Cristo por su inmadurez? ¿O qué pasa con el bebecito que de pocos días, semanas, meses y que muere? ¿Qué va a ser de ese bebecito, verdad? Nos hacen esa pregunta. Y entonces, porque si usted dice que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, y que si no es por medio de Cristo no se llega a Dios, ¿qué de ellos que no tuvieron esa oportunidad? Y otra pregunta que me imagino que se las han hecho a ustedes es así más o menos. ¿Y qué de aquellos que viven en zonas remotas, aquellos que están en una isla que no ha llegado todavía a la civilización, o en una montaña, o una selva, y ellos nunca han oído el Evangelio? Y usted me está diciendo que Jesucristo es el único camino hacia Dios, que hay que creer en Él para ser salvo. ¿Qué pasa con estas personas? Supongo que les han hecho esa pregunta. Pues las traje a colación porque lo que estamos leyendo aquí dice, justos y verdaderos son tus caminos. O sea, nuestro Dios es un Dios justo. Él no va a hacer nada injusto. Por lo tanto, ante estas preguntas, ¿cuál es mi respuesta? Una de las cualidades de Dios es que es justo, perfectamente justo. Así que estas personas serán juzgadas de acuerdo a esa justicia perfecta de Dios, que va acompañada, por supuesto, de su amor. Continuamos. Dice que es Rey de las naciones. Cristo tomará posesión, lo que dije al inicio, de lo que por derecho le pertenece. ¿Y qué le pertenece? Todas las naciones. Yo le noté ahí que, y aquí hay un error, quítele ese 9 y póngale un 0, ¿verdad? Ya le aumenté yo. Reina Valera 1960 dice Rey de los Santos, pero estaba leyendo estos comentaristas, dicen que en el texto griego dice naciones, así que me fui a una aplicación que tengo para ver el texto en griego y efectivamente la palabra que aparece ahí es Rey de las Naciones, que es esa palabra que yo le puse ahí, ethnos. ¿Algún problema? Ninguno. Yo voy a suponer que la explicación de Reina Valera 60, se recuerdan que cuando estudiamos, los que estaban ya en este estudio de lunes, estudiamos Primera de Juan, estudiamos que Cipriano Reina y Casiodoro Reina y Cipriano Valera, ¿verdad? Que fueron los traductores, utilizaron un Nuevo Testamento griego que contiene algunas variantes en la traducción y que quizás por eso se explica estas diferencias, pero no es nada significativo que afecte la doctrina de una manera seria, ¿verdad? Ahora bien, el versículo 4 dice que sigue con el canto, ¿verdad? Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pregunta, porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido manifestados. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Nadie, nadie, ¿verdad? O sea, todo ser humano, toda la creación reconoce la realidad de Dios. ¿Por qué es que no se puede dejar de temer y glorificar a Dios? Porque solo Él es santo, absolutamente santo. Él es diferente, Él es único en ese sentido de ser diferente en cuanto a santidad y perfección. Agrega que todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Bueno, después de la segunda venida en gloria de Jesucristo, esto se cumple. Todas las naciones, sin excepción, se someterán y le adorarán. Pero usted me va a decir, bueno, y todos estos rebeldes que están rechazando el mensaje, ellos van a ser aniquilados. Así que cuando Jesucristo venga a reinar, absolutamente todos se le someterán, dice uno de los autores, voluntariamente, y empieza su reino milenial solo con gente que ha recibido su autoridad. Y termina el versículo diciendo, porque tus juicios han sido manifestados. Otra razón por la que Dios se le puede temer y estar sometidos a Él
es porque la justicia de Dios se habrá consumado. Él es leal y fiel. Él cumple su palabra. Si Dios dijo que esto iba a suceder, sucederá y va a cumplir con lo que él anunció. En el versículo 5 dice, después miré y el santuario, y pongo entre paréntesis, templo, ¿verdad? Del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Bueno, la versión Reina Valera 2015 utiliza la palabra santuario, mientras que la Nueva Biblia de las Américas usa la palabra templo, igual que la Nueva Traducción Viviente, y me fui a buscar el texto en griego y la palabra que aparece ahí es templo. Entonces la traducción sería, después de esto miré y el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Según MacArthur, templo se refiere al lugar santísimo, el lugar del santuario donde habita la presencia de Dios. Y él hace esta observación, lo que subraya que Dios es la fuente de las plagas. O sea, que estos juicios que vamos a ver en el próximo capítulo, es Dios el que los está mandando. Se le llama tabernáculo del testimonio, así es como dice el versículo, porque en él estaba el arca del pacto y ahí se guardaban las 2 tablas en las que escribió Dios los 10 mandamientos. Por eso era que era el tabernáculo del testimonio, por estas tablas de los 10 mandamientos. Estamos llegando al versículo 6. Este capítulo es el más corto, por cierto, de Apocalipsis. Solo tiene 8 versículos. Y dice, versículo 6, y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. De este santuario celestial que hemos descrito salen los 7 ángeles. Y estos 7 ángeles son designados para la tarea que se les ha encomendado de llevar las plagas a la tierra. Respecto a sus vestiduras, dice que son de lino limpio y resplandeciente. Esto es el tipo de vestiduras que usaban los sacerdotes, ¿verdad? Y por lo tanto denota que estos ángeles se caracterizan por su santidad y pureza. Pero cuando agrega que estaban ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, refleja también que están realizando una función de naturaleza real por esos cintos que eran los que usaban la realeza de Israel en aquellos tiempos. Entonces describe las características de estos ángeles que están siendo designados para llevar las plagas a la tierra. Mientras que está aquí todavía Juan está viendo esto hacia el cielo, pero la tarea que van a hacer los ángeles va a ser sobre la tierra. Versículo 7. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Bueno, fíjense que cuando ustedes leen este pasaje en algunas versiones en inglés, ahí utilizan la palabra, vamos a ver si la puedo escribir aquí. Esta es una L, ¿verdad? Bowl, ¿verdad? Y ustedes, si se recuerdan, los que son fanáticos del deporte, está que el juego aquel que se llama el Super Bowl y que en español se traduce super tazón. Pues esa palabra bowl lo que quiere decir es un tazón. Y estas traducciones en inglés utilizan, en vez de usar copa, que es otra palabra en inglés para la copa que conocemos, utilizan bowl. Aquí les tengo yo unas fotos. Fotos, no, unas imágenes. En la imagen de la izquierda, pues hay 7 copas y son de la forma que nosotros normalmente reconocemos una copa, que tiene la parte donde se bebe y su pie, ¿verdad? El pie de la copa. Y del lado izquierdo, ustedes lo que van a ver son tazones, ¿verdad? Entonces, pues esto no hace la diferencia. El juicio va a llegar y va a ser tremendo, pero parece ser que más la forma va a ser como la que tenemos de este lado. Van a ser una especie de tazones que también reflejan, en el templo se usaban una especie también de tazones para el incienso, ¿verdad? Que más va de la mano con esta forma
que con la forma de las copas tradicionales. Entonces, posiblemente cuando hablamos de copas, estamos hablando de este tipo de tazones. El tamaño no sé si es así, pero por lo menos la forma sí la es, ¿verdad? Bueno, dice, y uno de los 4 seres vivientes, dice que es el que entrega las 7 copas. Se recordarán que los 4 seres vivientes aparecen desde que empezamos a estudiar Apocalipsis. Decíamos que eran unos ángeles de alta jerarquía. Autores como MacArthur dice que son querubines, ¿verdad? Pero lo que sabemos que son ángeles de alta jerarquía. Y uno de estos 4 seres vivientes es el que les da las copas o tazones, anoto aquí, a los 7 ángeles. El otro autor, Carballosa, anota que los 7 ángeles, como nos dice en el versículo 1, ya tienen las plagas y que lo que reciben en las copas es la ira de Dios, ¿verdad? Y me recordé de una pregunta que estuve leyendo un poquito más de la semana pasada, de la venganza, ¿verdad? Y de la ira. Bueno, por lo menos aquí, más adelante, después de la siguiente diapositiva, busqué una definición en un diccionario teológico. Más adelante. El contenido de los tazones es para ser derramado de un solo, o sea, en una sola intención. No va a ser por puchitos. Cuando ellos vengan a ejecutar ese juicio, lo vuelcan sobre los pobladores de la tierra de un solo. Lo que implica que las plagas serán aterradoras y cuantiosas. Y ahora sí, respecto a lo de la ira de Dios, en el nuevo diccionario de la Biblia de Alfonso Lockhart lo describe así. La ira de Dios se refiere a el enojo y la indignación de Dios frente al pecado. Le conducen a hacer juicio sobre éste, derramando su ira en el merecido castigo y retribución. Entonces, lo que aclaramos es que esto no es un enojo emocional de Dios, sino cuando se habla de la ira de Dios, precisamente es la acción en contra del pecado que requiere precisamente de un juicio. Y esto es lo que viene ahora sobre el mundo, lo que vamos a estar estudiando en los siguientes capítulos, ¿verdad? Voy a hacer una anotación aquí con una pregunta más adelante respecto a esto. Dice que vive por los siglos de los siglos. Bueno, expresa la eternidad por un lado y su singularidad por el otro lado. No hay nadie como Dios, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Y de nuevo, recuérdese que esto se va a realizar un poco más adelante, aunque aquí lo describe como que ya está pasando. Vamos a ver los detalles. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Trae a la memoria la escena de cuando fue completado el tabernáculo. Y aquí hago la cita, Éxodo 40, 34, 35. Dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor había llenado la morada. Pues así como sucedió en el tiempo de Moisés, aquí ahora en este templo celestial, dice que se va a llenar de humo por la gloria de Dios y agrega que nadie podía entrar en el templo. Uno de los comentaristas dice, mientras Dios esté actuando judicialmente, o sea, mientras se estén dando estos juicios de las 7 copas, no puede haber intercesión, no se puede ofrecer ninguna adoración hasta que el juicio concluya. O sea, hasta que hayan concluido las 7 plagas. Bueno, pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor, que esa es otra cuestión que nos dice la gente cuando le compartimos el evangelio, cómo puede un Dios de amor enviar semejantes plagas a la humanidad, verdad? Porque si estamos compartiendo con alguien y ha leído Apocalipsis, va a decir, qué bárbaro, miren lo que él hace, ¿cómo puede ser que un Dios de amor pueda hacer eso? Bueno, voy a citar a Pedro en su segunda epístola. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor
no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y repito nuevamente, ¿verdad? Algunos se preguntaban, ¿y no que Dios va a venir y que al final va a ser un juicio y todo lo más? Tranquilos. Él no se está tardando, pero entiendan algo, está siendo paciente con ustedes, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Punto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Cuando menos lo sintamos, viene ese tiempo final, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En el capítulo 16 vamos a ver de qué está hablando aquí Pedro, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver cómo hay una destrucción enorme conforme van siendo dados los juicios de las copas, de los tazones, ¿verdad? Reflexión de uno de los comentaristas. Para cuando las plagas sean derramadas, los habitantes de la tierra habrán oído el mensaje salvador del evangelio predicado por los 144,000 judíos evangelistas, habrán escuchado el evangelio por parte de los 2 testigos, aquellos que vimos en el capítulo 11, y también lo habrán escuchado de parte de otros gentiles y judíos que se convirtieron en ese tiempo y que comparten el evangelio. Y todavía de remate, y lo vimos en el estudio pasado, incluso un ángel volando por en medio del cielo estará anunciando el evangelio de una manera amplia, mundial, podríamos decir. O sea, con todo y eso, hasta después de que ha pasado toda esta oportunidad para arrepentirse, entonces es que vienen las plagas. Estos habitantes de la tierra habrán experimentado ya numerosos juicios aterradores, los que vimos en los sellos, por ejemplo, ¿verdad? Y los mismos habitantes reconocerán que vienen de Dios, y aquí cito el capítulo 6, y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer de pie? O sea, esta humanidad que va a sufrir las 7 copas, estas 7 plagas, tuvieron la oportunidad de oír el evangelio, tuvieron el aviso de juicios previos de que el Señor estaba actuando y reconocían que venía del Señor, y aún así no quisieron arrepentirse. Así que viene ya la parte final. Sin embargo, dice, trágicamente endurecerán su corazón y caerán en el mal. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. O bien, pagarán un terrible precio por no prestar atención a la advertencia de las Escrituras, que está en Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que hasta aquí llegamos con el final del capítulo 15, que nos está haciendo el preámbulo, la entrada para ya ver la descripción de las plagas en el capítulo 16. Viene un tiempo difícil, horrible, final. Así que la próxima semana, Dios mediante, estaremos viendo cada una de estas plagas, y mientras eso llega, sigamos aprovechando la oportunidad para compartir a nuestro alrededor las buenas nuevas de salvación. Como hemos podido ver, este capítulo 15 en realidad es una especie de preámbulo para ya el desarrollo, la presentación, la ejecución de los juicios de las 7 copas que estaremos estudiando en el capítulo 16. Así que en la próxima oportunidad haremos este estudio en donde ya veremos en plena presentación estos 7 juicios finales, tremendos, espantosos. Nos vemos.